En el vídeo anterior hablamos de qué hubiera sucedido en el campeonato de MotoGP si el campeón de la categoría no pudiera competir más en ella. En la primera parte de este hipotético caso, repasamos desde la temporada 2002 hasta 2012, viendo cómo la ausencia de los grandes campeones nos dejaba resultados curiosos y algún que otro campeón inverosímil. Ahora vamos con la segunda parte, desde 2013 hasta 2024. Soy Alberto Sánchez y esto es Race Through. Precisamente en ese 2013 llegaría MotoGP el que sería el gran dominador de la categoría hasta 2019, aunque en este caso solo podría brillar este año, Marc Márquez, que al igual que en la realidad saldría campeón con 395 puntos, 61 más que los que sacó realmente, con un récord de triunfos en un solo año, 15 y solo 2 ceros. Eso sí, el piloto que más puntos ganó respecto a la realidad fue Cal Crutchlow, que nuevamente saldría subcampeón con 300 puntos, casi 100 menos que Marc y 112 más que los que sacó en la vida real, siendo el único piloto capaz de ganar carreras aparte del de Cervera, sumando 3 triunfos. Este año sí que contaríamos con una parrilla permanente de 18 pilotos, y por primera vez en 10 años tendríamos pilotos que finalizarían carreras fuera de posiciones de puntos. Como resultado más sorprendente, Aleix Espargaró finalizaría quinto el campeonato con una CRT, logrando el último podio en la categoría de estas motos. Lucas Pesek sería el gran beneficiado de este sistema, pues no solo lograría puntuar, algo que no hizo en la realidad, sino que subiría 4 posiciones en el campeonato. Por el contrario, Nakasuga y De Angelis, que harían wildcard y sustitución respectivamente, pierden 5 puestos en la clasificación final al solo disputar una carrera cada uno. En 2014 volveríamos a perder a la Honda oficial, pero regresaría 7 años después la Ducati con Cal Crutchlow. También dirían adiós las poco competitivas CRT para dar paso a las Open, que llegarían y triunfarían, pues Aleix Espargaró, a lomos de su Yamaha Forward, lograría su primera victoria en la cita inaugural de Qatar. Scott Redding, con la Honda Open del Gresini, le acompañaría en el podio. Sin embargo, el campeón de aquella edición sería precisamente su hermano Paul, que debutaba en la categoría. El pequeño de los Espargaró aventajaría a su hermano en tan solo 14 puntos, siendo este el campeonato más igualado hasta la fecha. El de Tectroa lograría 260 puntos, 124 más que en la realidad, con 4 triunfos, 2 segundos puestos y 6 terceros. Es, hasta el momento, el campeonato con más ganadores diferentes, pues hasta 6 pilotos lograrían al menos un triunfo, siendo los hermanos Espargaró, Stefan Bradal y Andrea Iannone los que más cosecharon con 4 cada uno. Bradley Smith lograría su primera victoria en MotoGP, mientras que los podios más peculiares vendrían por parte del ya mencionado Redding y Héctor Barbera con la Ducati de la Vintia. El piloto que más puestos ganaría en la clasificación con este formato sería Michael Laverty, escalando 5 posiciones. El que más variaría en positivo. El más perjudicado sería Michele Pirro, que bajaría también 5 puestos, siendo a su vez el que más cambiaría en negativo hasta este momento. En 2015, tras un periodo de dominio español, la bandera de Italia volvería a ondear en lo más alto y por partida doble, pues Andrea Iannone, a lomos de una Ducati oficial, se coronaría campeón con 339 puntos, 151 más que en la realidad, logrando 11 victorias y 2 segundos puestos. Una temporada marcada por los regresos de Suzuki y Aprilia al campeonato, aunque en este hipotético campeonato el regreso de la marca italiana llegaría a mitad de temporada, que es cuando llegó Bradal al equipo. Si el Mundial de 2014 fue igualado, 2015 lo superaría con creces, pues Iannone aventajaría a Bradley Smith en tan solo 3 puntos, aunque hay un poco de trampa, pues el inglés se le recuperó 50 en las últimas 2 carreras, es decir, Iannone dejaría el título matemáticamente sentenciado a 3 carreras del final. Como peculiaridades, Johnny Hernández se convierte en el primer piloto colombiano en subir al podio en MotoGP. Loris Baz también lograría su primer podio, el único piloto Open en lograrlo. Nakasuga seguiría con su pleno de wildcard subiendo al podio, y Danilo Petrucci se estrenaría como ganador de grandes premios. Cuanto a la clasificación final, Alex De Angelis, con la desfasada RT, subiría hasta 5 puestos, mientras que Nakasuga, Pirro, Aoyama y Takahashi bajarían 3 cada uno. En su segundo año tras su regreso al Mundial, Suzuki se coronaría campeón del mundo en 2016 de la mano de Maverick Viñales, que lograría no solo los primeros triunfos de la marca de Hamamatsu desde 2008, sino el primer campeonato de pilotos desde el año 2000. El catalán sumaría 361 puntos, 159 más que en la realidad, con un total de 11 victorias, 2 segundos puestos y un tercero. Su campeón sería sorprendentemente Héctor Barbera, eso sí, a 154 puntos, la mayor distancia entre campeón y subcampeón hasta ahora. Nuevamente tendríamos así ganadores distintos, con Barbera, Eugene Laverty y Jack Miller estrenando su casillero de triunfos. Crutchlow y Aleix también subirían a lo más alto del cajón. Stefan Bradal lograría el primer podio de Aprilia en la era MotoGP, mientras que Pirro y Baz obtendrían sus mejores resultados en la categoría, un segundo puesto. Tito Rabat sería el piloto que más posiciones subiría en el campeonato final, con 3, mientras que el propio Pirro sería el que más bajaría con 2.
Tras muchos años en los que Italia y España se repartían los títulos, un nuevo país entra en escena. Francia lograría su primer campeonato de MotoGP en 2017 de la mano del debutante Johann Zarco, sumando un total de 330 puntos, 156 más de los que sumó en la realidad, logrando un total de 7 victorias, 5 segundos puestos y un tercero. Crutchlow quedaría nuevamente subcampeón, quedándose a 105 puntos de Zarco y sumando 4 victorias. Aleix Espargaró lograría los primeros triunfos de Aprilia en la máxima categoría, 5 años antes de que él mismo lo lograra en la realidad, mientras que Mika Kallio lograría los primeros podios de KTM en MotoGP, que hacía su debut esta temporada. Por primera vez, Nakasuga terminaría un wildcard en Japón sin subir al podio, algo que ya a estas alturas es bastante sorprendente. Por su parte, el piloto que más puestos gana en la clasificación final es Sam Lowes, que sube 2 posiciones, mientras que los que más bajan son Jonas Folger, Alex Rins, Karel Abraham y el propio Nakasuga, que pierden otros 2. En 2018 volveremos a tener un campeonato algo más apretado que se acabaría llevando Danilo Petrucci con la Pramac, con 284 puntos, 140 más que en la vida real, logrando, eso sí, solo 3 victorias, 4 segundos puestos y 6 terceros. Por primera vez, el recálculo de resultados beneficia a un piloto que saldría campeón, pues Petrucci sube 2 posiciones respecto a la teórica clasificación real sin los pilotos campeones. Tanto Alex Rins como Cal Crutchlow quedaron por delante del italiano en la realidad, por lo que, sin recalcular resultados, sería Rins el campeón. De hecho, ambos obtendrían más victorias que Petrucci, 7 cada uno, pero la diferencia de posiciones con y sin los campeones beneficia en la clasificación final al italiano. Solo un piloto lograría ganar una carrera aparte de esos 3, Tito Rabat, que consigue así su primer triunfo y el del equipo A20 en MotoGP. Como otros resultados sorprendentes, los debutantes Morbidelli, Sharin y Nakagami sumarían sus primeros podios en MotoGP, siendo el del Detroit el primer piloto malasio que lograría tal hazaña. Más allá de Petrucci, el gran beneficiado de este formato sería Thomas Luthi, que no solo sumaría puntos, cosa que no logró en la realidad, sino que subiría 6 posiciones en la tabla final. Por el contrario, los más perjudicados serían Pirro, Kallio y Nakasuga, bajando 3 puestos. Esta vez sí, en 2019, Rins sería campeón con todas las de la ley, logrando el segundo título de Suzuki en la era MotoGP, aunque con menos victorias que en 2018. El español sumaría 307 puntos, 102 más que los que sumó en el verdadero 2019, con 4 victorias, 6 segundos puestos y un tercero. El piloto con más triunfos sería un debutante y subcampeón de la categoría, Fabio Quartararo, que lograría 7. En esta ocasión ni KTM ni Aprilia lograrían podios, aunque sí que se estrenarían subiendo al cajón Joan Mir y Pecco Bagnaia. Michele Pirro sumaría el que sería su último podio como piloto invitado, un tercer puesto en Mugello. Por el contrario, sería el piloto que más bajaría la clasificación, perdiendo hasta 4 posiciones. Karel Abraham sería el que más subiría, con otras 4. Suzuki se convierte en el gran referente de la categoría ante la ausencia de motos oficiales de otras marcas. El 2020 fue un año peculiar que estuvo marcado por el COVID, que nos dejó un calendario muy corto con varios circuitos albergando 2 grandes premios. Por primera vez desde 2013, el campeón de este caso hipotético coincide con el de la realidad. Joan Mir se coronaría logrando, eso sí, 2 victorias más que las que logró en el verdadero 2020, sumando un total de 3. Lograría 204 puntos, 33 más que en 2020 real, y 21 más que Morbidelli, aunque este le recortaría 30 en las 2 últimas pruebas. HRC regresaría de nuevo a la parrilla con Alex Márquez como piloto, el cual lograría 2 victorias. Brad Binder sumaría, al igual que en la realidad, la primera victoria de KTM en MotoGP, y nuevamente Aprilia se quedaría sin subir al podio. Salvo algunas victorias, los resultados de este año se corresponden más o menos con la realidad. El que más cambió fue Nakagami, que sumaría hasta 4 podios, pero no fue el que más subió en la clasificación. Ese honor recae en Oliveira, que avanzaría 2 puestos. Por el contrario, los 2 pilotos del Pramac, Miller y Bagnaia, bajarían 3 posiciones respecto a la realidad. Por primera vez desde 2007 tendríamos a 2 Ducati oficiales en parrilla con el ascenso de Bagnaia y Miller al equipo oficial en la realidad. Yamaha también contaría con 2 motos, una desde el principio y otra desde mitad de año. El campeón sería el francés Fabio Quartararo en su primer año con la moto oficial, es decir, igual que en la realidad. El piloto de Yamaha sumaría en este 2021 327 puntos, 49 más de los que sumó realmente, con 6 victorias y otros 6 segundos puestos más un tercero. Este sería el año con mayor número de ganadores distintos, 7, los mismos que en la realidad, cambiando a Marc Márquez por Enea Bastianini, que ganaría en Misano con una GP19 de la Vintia. La mayoría de pilotos que cambian puestos en la clasificación final lo hacen subiendo o bajando 1. Tan solo Luca Marini subiría más, hasta 2 posiciones, con Jorge Martín bajando otras 2. En 2022, y sin Quartararo en pista, el título quedaría casi en bandeja para Bagnaia.
que al igual que en la realidad, sumaría su primer y en este caso único campeonato. El italiano sumaría 297 puntos, 32 más que en 2022 real, y 12 más que un Aleix Espargaró que pelearía hasta el final con la Aprilia. 8 fueron las victorias del de Ducati por 2 del de Granollers, que sería eso sí más regular, sufriendo solo un 0 en toda la temporada por los 5 de Pecco. Por primera vez desde 2015 tendríamos a pilotos finalizando carreras fuera de la zona de puntos, en ocasiones más de uno. Un año entre comillas normal a pesar de la ausencia de los campeones. Tan solo las dos VR46 se estarían subiendo al podio, aunque pilotos como Martin y Binder sí que lograrían ganar cuando en la realidad no lo hicieron. Entre los cambios de posiciones por el recálculo de puntos, 6 pilotos subirían una posición, siendo lo máximo. Por el contrario, un piloto sí que bajó hasta 2 posiciones, Jorge Martín, nuevamente. Por suerte para él, tras 2 años consecutivos bajando puestos en la clasificación, la ausencia de Pecco quiso que Martín fuera el mayor beneficiado ganando el título de 2023. En el año del debut de las sprints, el madrileño sumaría 481 puntos, 53 más que en la vida real, con 5 victorias en carreras largas, 11 en sprints y otros 11 podios, 6 en carreras largas y 5 en sprints. Marco Bezzecchi se quedaría a 58 puntos del campeón, sumando los mismos triunfos en carreras largas, pero solo 2 en carreras sprint. Pocas novedades respecto a la realidad. Miguel Oliveira lograría 4 podios con la Aprilia satélite del RDNF, así como Raúl Fernández se estrenaría subiendo al cajón con la misma moto. Augusto Fernández también lograría un podio con la Gas Gas, el primero del fabricante español, aunque solo de nombre, en MotoGP. Dillan Antonio pasa a tener 3 victorias en lugar de una, y Marini también se convertiría en ganador de grandes premios. Respecto a los cambios en la clasificación final, hasta 4 pilotos suben 2 posiciones, mientras que los más perjudicados son Bastianini y Savadori, que bajan 4. Llegamos al último año que podemos recalcular, al 2024, y en el que nuevamente una Ducati oficial se hace con el título. Enea Bastianini, tras un duro 2023, se coronaría campeón logrando un total de 569 puntos, la mayor puntuación de la historia, y 183 más que en la vida real, lo cual también es un récord. Con 10 victorias en carreras largas, otras 10 en sprint y otros 13 podios entre sprint y carreras largas, el italiano no tendría oposición. Y es que la diferencia de puntos con el segundo clasificado sería abismal, pues aventajaría a Pedro Acosta en 227, la mayor diferencia de la historia. Como novedades tendríamos el estreno como ganador de grandes premios del propio Acosta, que se llevaría 4 triunfos en carreras largas y otros 4 en sprints. Alex Márquez volvería a ganar en carreras largas 4 años después, sumando hasta 2 triunfos. Las VR46 también sacarían algunas victorias entre sprint y carreras largas. Morbidelli, tras su marcha de Yamaha, que se queda sin presencia en la parrilla, volvería a ser un asiduo de los podios, aunque solo ganaría una sprint, al igual que Miller, el cual cosecharía su único triunfo con KTM en una carrera corta. Honda regresaría como equipo oficial con Marini, pero su rendimiento, al igual que en la realidad, fue bastante malo. Por primera vez, todos los pilotos que cambian posiciones en el campeonato final lo hacen en un solo puesto. Suben a Acosta para ser subcampeón, Raúl Fernández, Luca Marini y Lorenzo Savadori, y bajan Brad Binder, Miguel Oliveira, ambos perdiendo el puesto con sus compañeros de marca o equipo, Augusto Fernández y Remy Gardner, la única Yamaha que hubo alguna vez en parrilla. En cuanto al palmarés final tras la recapitulación de estos años, al tratarse de un campeonato peculiar en el que el campeón es obligado a abandonar la competición, este palmarés debe regirse por otras normas. En este caso tendrán mayor relevancia aquellos pilotos que necesitaron menos temporadas para ser campeones, y dentro de estos, los que lograron más triunfos. En este sentido, el piloto más laureado entre comillas sería Marc Márquez, que necesitaría solo una temporada para ser campeón, como en la realidad, y en la que sumaría 15 victorias, 4 más que Valentino Rossi, 8 más que Zarco y 11 más que Pol Espargaró, que son los otros casos de pilotos campeones en su primer y único año. El piloto con más victorias en total sería Cal Crutchlow con 33 en 13 temporadas. También sería el que más segundos puestos logró, 26, más terceros, 23, y más subcampeonatos, hasta 3 veces quedó segundo. Con más terceros puestos en la clasificación final empatarían a 3 el británico, Colin Edwards y Stefan Bradal. Aunque el piloto que tendría el dudoso honor de ser el que más temporadas habría disputado y evidentemente no habría salido campeón, sería Aleix Espargaró, con 15 temporadas, sumando 2 subcampeonatos, 12 victorias, más 3 en sprints, y otros 39 podios, más 8 en sprints. Hasta aquí este peculiar formato en el que hemos hecho un poco de ficción y hemos planteado un caso hipotético e inverosímil para ver cómo hubiera cambiado MotoGP de haberse introducido una regla tan peculiar como la de prohibir que el campeón vuelva a competir en la categoría. Espero que os haya gustado este formato y de ser así que le deis like y os suscribáis para más vídeos como este. Nosotros nos vemos en el siguiente, hasta entonces, a seguir dando gas.